Hola, espero que estén muy bien por estos días. Les doy la bienvenida al canal y a un nuevo video sobre coordenadas polares y rectangulares. El sistema de coordenadas polares usa distancias y direcciones para especificar la posición de un punto en el plano. Podemos ver también estas distancias como magnitudes y estas direcciones como ángulos de fase. En esta gráfica podemos ver un vector de O a P con magnitud R y un ángulo de fase θ. El eje polar está horizontal y coincide con el eje X de las coordenadas rectangulares. R es la distancia de O a P, θ es el ángulo entre el eje polar y el segmento. El punto lo podemos ubicar con coordenadas polares R, θ. θ es positivo si se mide en sentido opuesto a las manecillas del reloj, es decir, en sentido de la velocidad angular hacia la izquierda, y θ es negativo si se mide en sentido a las manecillas del reloj, es decir, a la derecha, como cualquier reloj. En este plano cartesiano, con coordenadas X y Y, podemos ver un punto que también se puede representar con coordenadas polares como R, θ. Tenemos en el eje horizontal X y en el eje vertical Y la magnitud R, también con el teorema de Pitágoras, la hipotenusa y un ángulo de fase, un ángulo θ, que va desde el eje X hasta el vector. El eje X positivo coincide con el eje polar y a partir de la gráfica y usando las funciones trigonométricas que conocemos y teorema de Pitágoras se relacionan los dos sistemas de coordenadas. Para cambiar de polar a rectangular, X va a ser igual a R coseno de θ y Y va a ser igual a R seno de θ. Y vamos a ver este procedimiento. Vamos a dibujar el plano cartesiano X y Y, X, Y, y vamos a ubicar el fasor, el vector, por acá, de coordenadas θ, el punto de coordenadas R, θ. El cateto opuesto al ángulo, el cateto adyacente, X, Y, θ y la magnitud de R. Y la magnitud R. Con las funciones trigonométricas tenemos que coseno de θ va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector R. Y seno de θ va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. A partir de esta expresión, X va a ser igual a R por coseno de θ y Y va a ser igual a R por el seno de θ. De esa manera hemos pasado de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ahora, para pasar de coordenadas rectangulares a polares, vamos a hacer uso de ese mismo plano y vamos a ver el procedimiento. Bien. Con el teorema de Pitágoras sabemos que R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Para calcular esta hipotenusa, que sería la magnitud del vector, raíz cuadrada de R al cuadrado y raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Acá tenemos ya el valor de R y para calcular θ, tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso es todo. Vamos a verlo por acá. Si necesitamos saber el valor de θ, θ va a ser igual a tangente a la menos 1, arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, Y sobre X. Y de esa manera hemos cambiado de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Cabe aclarar que X debe ser diferente de 0.
En ciencia e ingeniería se utilizan las coordenadas polares para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en la teoría de ingeniería eléctrica, los fasores e impedancias de un circuito se pueden representar en coordenadas polares. En ingeniería eléctrica, las coordenadas polares representan los fasores, que pueden ser los fasores de tensión y de corriente, entre otras variables. Acá tenemos un ejemplo donde B1 e I1 es la magnitud de los fasores y los ángulos θ sub B y θ sub I representan el ángulo de fase de los fasores de tensión y de corriente. Son aplicaciones normales de las coordenadas polares en ingeniería. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a convertir de coordenadas polares a rectangulares 4,2 pi-tercios. Vamos a escribir por acá. Convertir de polar a rectangular 4,2 pi-tercios. De acá podemos ver que r, θ, donde r es igual a 4 y θ es igual a 2 pi-tercios. Vamos a reemplazar esos valores en x y y. En estas expresiones, x va a ser igual a r coseno de θ, es decir que x va a ser igual a 4 coseno de 2 pi-tercios, y y va a ser igual a r seno de θ, es decir, y va a ser igual a 4 seno de 2 pi-tercios. Vamos a escribirlo acá. 4 coseno de 2 pi-tercios, 4 seno de 2 pi-tercios. Y de esa manera hemos convertido de polar a rectangular. Vamos a continuar con otro ejemplo y vamos a convertir de coordenadas rectangulares a polares 2, menos 2. Por acá, convertir de rectangular a polar 2, menos 2. Esta pareja ordenada es x, y, donde x es igual a 2 y y es igual a menos 2. Por Pitágoras sabemos que r al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y reemplazando los valores, 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado va a ser igual a 4 más 4, 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado hasta esta mañana también era 4, así que r al cuadrado va a ser igual a 8, pero necesitamos saber r, así que vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, y r va a ser igual a más o menos raíz de 8 o más o menos 2 raíz de 2. Ya tenemos el valor de r por acá. Ahora vamos a calcular el ángulo θ. Θ va a ser igual a tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto, es decir, menos 2 sobre 2 y sobre x. Así que punto y coma, tangente de θ va a ser igual a menos 1, y para despejar este ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de menos 1, y esto es igual a menos pi cuartos. Listo, entonces nuestro punto, vamos a verlo gráficamente. Nuestra conversión de rectangular a polar, vamos a verlo gráficamente por acá. X y y, X y y, X, y por acá un punto de coordenadas 2 raíz de 2, menos pi cuartos. Pi cuartos va desde el eje polar
o el eje X hasta donde está nuestro vector de magnitud 2 raíz de 2 y el ángulo menos pi cuartos. También podemos escribirlo como 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2, 3 pi cuartos. Si extrapolamos esta curva y desde aquí tomamos este valor del ángulo, tenemos 3 pi cuartos. Bien. La forma polar de un número complejo. Podemos representar el número complejo en coordenadas rectangulares a más bi. De esta manera, en el eje X, el eje real, la parte real A, vamos a graficarla, y en la parte imaginaria vamos a graficarla en el eje imaginario o el eje vertical. Para calcular el valor absoluto de un número complejo vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. La raíz de la suma de los catetos elevados al cuadrado. En esta parte sería la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado y le sacamos la raíz. El módulo o valor absoluto, también como se puede llamar, va a ser z igual a más bi, es el número complejo, y la magnitud, vamos a colocar z entre dos barras verticales y vamos a calcular la raíz cuadrada de la suma de las partes elevadas al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular la magnitud del número complejo, 3 más 4i. Por acá. Vamos a escribir, calcular la magnitud de 3 más 4i. Z va a ser igual a más bi, donde a es igual a 3 y b es igual a 4. Así que la magnitud de z va a ser igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazando los valores, tenemos que la magnitud de z va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Operamos, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. La raíz de esta suma, raíz de 25, la magnitud de z va a ser igual a raíz de 25, que es 5. Esta va a ser la respuesta. Hemos calculado la magnitud de este número complejo. La forma polar de un número complejo podemos ver acá en el mismo eje de coordenadas en el plano cartesiano. P con coordenadas r, θ es igual al punto P con coordenadas x, y. Por las definiciones de seno y coseno que ya vimos, x igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ, un número complejo z igual a más bi tiene la forma polar o forma trigonométrica igual a z igual a r coseno de θ. Solo hemos reemplazado x en donde está a, y en la parte de y hemos reemplazado donde está b. Z es igual a r, vamos a factorizar r, factor de coseno de θ más i seno de θ, donde r es igual a la magnitud de z de este número complejo, que ya la vimos como el teorema de Pitágoras, y θ va a ser igual a tangente de b sobre a, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El número r es el módulo de z y θ es el argumento de z. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular la magnitud del número complejo, el que ya habíamos utilizado, y vamos a calcular su ángulo de fase. Acá lo tenemos, ya tenemos la magnitud, y el ángulo de fase se calcula como tangente de θ igual a 4 sobre 3
θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Así que podemos escribir este número como z va a ser igual a 5 factor de coseno del ángulo, es decir, tangente a la menos 1 de 4 tercios, más y seno del ángulo, que es tangente a la menos 1 de 4 tercios. Y este paréntesis de acá. Así se puede representar el número complejo 3 más 4i como 5 factor de coseno de tangente a la menos 1 de 4 tercios más y seno del ángulo tangente a la menos 1 de 4 tercios. Vamos a ver ahora la multiplicación de números complejos en coordenadas polares. Dos números complejos de la forma z1 igual a r1, la magnitud, factor de coseno de θ sub 1 más i seno de θ sub 1, y el otro número z sub 2 se multiplican así, de esta manera. Vamos a multiplicar las magnitudes y vamos a sumar los ángulos. Vamos a ver algunos ejemplos, muy fácil. Vamos a multiplicar estos dos números complejos, así que vamos a multiplicar las magnitudes, 2 por 5, 10, y vamos a sumar los ángulos, pi cuartos más pi tercios. Z1 por Z2 va a ser igual a 2 por 5, factor de coseno de pi cuartos más pi tercios, más i seno de pi cuartos más pi tercios. Este producto va a ser igual a 10 factor de coseno. Vamos a sumar estas dos cantidades, 7 pi doceavos más i seno de 7 pi doceavos. Y de esa manera hemos multiplicado estos dos números complejos de forma polar. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a multiplicar estos dos números. El ángulo ya no va a estar en radianes sino en grados. Y vamos a multiplicarlos. Son los mismos que tenemos acá, pero con ángulo en grados. Vamos a poner un asterisco. Y Z1 va a ser ahora 2 coseno de 45 grados más i seno de 45 grados. Z2 5 coseno de 60 más i seno de 60 grados. Vamos a multiplicarlos de la misma manera. Z1 por Z2 va a ser igual a 2 por 5 factor de coseno de 45 grados más 60 grados más i seno de 45 grados más 60 grados. Este resultado va a ser igual a 10 coseno de 105 grados más y seno de 105 grados. Y así hemos multiplicado dos números complejos. Vamos a ver un último ejemplo. Y vamos a multiplicar estos dos números complejos en coordenadas polares. Otra forma de escribir un número complejo. Por acá. Z1 va a ser igual a 2 ángulo de 45 grados y Z2 va a ser igual a 5 ángulo de 60 grados. Para multiplicarlos, Z1 por Z2, multiplicamos las magnitudes, 2 por 5, y el ángulo
va a ser la suma de los dos ángulos, 45 más 60 grados. Este resultado va a ser 10 ángulos de 105 grados. Y así hemos multiplicado dos números complejos. Para la división prácticamente es de la misma forma, solo que vamos a dividir ahora la magnitud de R sub 1 dividido la magnitud de R sub 2. Debemos tener en cuenta que el número complejo Z sub 2 debe ser diferente de 0 y los ángulos ya no los vamos a sumar, sino ahora los vamos a restar. Para dividir, dividimos los números de esta manera, dividimos las magnitudes y los ángulos los vamos a restar. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a dividir estos dos mismos números complejos de las tres formas que los acabamos de ver. Z1 va a ser igual a 2 factor de coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. Y Z2 va a ser igual a 5 coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Vamos a dividir Z1 dividido Z2, 2 quintos de coseno de pi cuartos menos pi tercios más i seno de pi cuartos menos pi tercios. Podemos dejarlo en fraccionario o en decimal. Coseno de más i seno de menos pi doceavos. El segundo ejemplo, Z1 va a ser igual a 2 coseno de 45 grados más i seno de 45 grados y Z2 va a ser igual a 5 coseno de 60 grados más i seno de 60 grados. Z1 dividido Z2 va a ser igual a 2 quintos factor de coseno de 45 grados menos 60 más i seno de 45 grados menos 60 grados. 2 quintos factor de coseno de menos 15 grados más i seno de menos 15 grados. Y finalmente el tercer ejemplo, Z1 va a ser igual a 2 ángulo de 45 grados y Z2 va a ser igual a 5 ángulo de 60 grados. Z1 sobre Z2 va a ser igual a 2 ángulo de 45 grados dividido 5 ángulo de 60 grados. 2 quintos va a ser la magnitud, ángulo de menos 15 grados. Bien, hasta aquí hemos llegado con este video a tiempo porque ya salieron los perritos a ladrar en la calle a medianoche. Y si tienen preguntas, no olviden comentar, dejar su pregunta en los comentarios, suscribirse también es gratis, completamente gratis, y dejar un me gusta al video para que siga haciendo más contenido para ustedes.
Referencias, estoy utilizando los mismos libros de autores Stuart, Apostol, Larson, Leithol, Parcel, Zukowski y Thomas. Los libros son Precálculo, Cálculo, Cálculo de una variable y Cálculo con geometría analítica. En este caso, Precálculo de James Stewart, sexta edición. Inspiración, ustedes, por supuesto, siempre, toda la vida. Contenido, yo otra vez. Grabación, yo otra vez. Voz, mi voz, de nuevo. Subtítulos, yo otra vez. Por YouTube. Edición, yo otra vez. Y gracias por ver este video. Chao. Chao. Bueno, hace como 3 meses estoy usando Brave Rewards. Este Brave Browser es un navegador muy bueno que me ha permitido ganar algunos centavos de dólares. Mentiras, dólares. He ganado dólares con los que pago Netflix cada mes. Y algunas facturas más, algunas compras pequeñas en línea. No es mucho iniciando, pero sí se gana y pagan de verdad. Solo hay que crear una cuenta en Uphold. Acá le dicen a uno todo el proceso. Y ya, se retira por cuenta bancaria, Nequi, PayPal, un reguero de opciones. En esas páginas también se pueden vender tarjetas de Amazon, de Netflix, de PS4, Xbox, tarjetas de regalo de todas las empresas. Y ahí las compran. Así que les recomiendo utilizar este navegador.